Buenos días a todos. Les doy la más amplia bienvenida a este webinar que organizamos por parte de Coldwell Banker Comercial. Yo soy Alejandro Vinicio Martínez, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocios. Me es un honor presentar esta empresa que nosotros consideramos una de las mejores del mercado. Es una compañía boutique que se dedica a dar a sus clientes los mejores retornos del mercado inmobiliario. Como se llama, me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Es importante comentar que se han conectado más de 10 países con nosotros, como es Dinamarca, Ecuador, España, Panamá y por supuesto México, ¿no? Quiero darle la bienvenida a Mariano Capellini, Capellino, perdón, ¿cómo se llama? Que nos va a platicar un poco de su empresa. Él es el CEO y presidente de la misma y más que nada es el fundador. Es una persona que tiene amplia experiencia en el ramo, con una visión increíble de cómo ver los mercados y conseguir retornos importantes en mercados desarrollados, que al inversionista le da una estabilidad muy importante porque típicamente se tiene que asumir un riesgo y aquí lo que se trata es de evitar eso precisamente. Entonces, sin nada más por el momento, le doy la palabra a Mariano, que nos acompaña desde Madrid, España, y que le agradecemos muchísimo su tiempo para compartir con nosotros su presentación y un poco de su visión de cómo ve los mercados actualmente en este periodo tan importante de incertidumbre. Sin más por el momento, te doy la palabra, Mariano, y espero que estés muy bien. Muy buenos días para toda Latinoamérica, principalmente para México. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, la convocatoria y la presentación, y a todo el equipo de Coldwell. Estamos muy contentos y es un privilegio y un honor compartir esta mañana con todos. Nada, desde IMSA siempre buscamos compartir nuestra mirada y nuestra visión de lo que es el mundo de la inversión inmobiliaria. Y bueno, así fue que Alejandro nos invitó a organizar este webinario y bueno, es nuestro deseo de poderle brindar a gente del sector y a inversores herramientas para que tomen mejores decisiones a la hora de invertir y en este contexto que no es nada fácil. Entonces, como ustedes saben, es muy difícil predecir las crisis y crisis como estas más aún, pero bueno, sí que hay formas de poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, cuando las crisis empiezan a manifestar, es importante, bueno, tener un equipo robusto de research que nos permita leer muy bien todos los mercados, identificar todos los segmentos de los mercados y poder elegir por qué mercado empezar, ¿no? Y bueno, en este contexto nosotros tenemos bastante experiencia operando como fondo y gestora de inversión inmobiliaria ya hace más de 20 años y en distintos mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con lo cual, bueno, la idea es poderle transmitir estas experiencias. Entonces, vamos a iniciar con una presentación. La idea es, como para entrar en contexto, la idea es, ahora sí, no sé si ya están viendo la presentación, Alejandro. Sí, yo lo veo perfecto. Perfecto. Como les decía, más allá de las oportunidades que haya en los mercados, que ya, digamos, les daremos también nuestra mirada, creemos que es importante distinguir y tener en cuenta cuáles son las variables que permiten lograr rendimientos en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, me voy a permitir mencionarlas rápidamente para entrar en contexto. Ante todo, la visión global, ¿no? Como el mercado financiero tiene distintos momentos y distintos ciclos, dependiendo de la industria, el país, el mercado inmobiliario pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Y generalmente los inversores estamos como muy acostumbrados a ser locales, a operar en nuestro mercado, ¿no? Porque nos es más cómodo, nos parece más fácil y demás. Pero bueno, es muy difícil operando en un solo mercado obtener un alto rendimiento en forma permanente, ¿no? Hay momentos que se pueden lograr altos rendimientos y hay momentos que no,
Por eso es importante tener una visión global para leer los distintos mercados y aprovechar los ciclos de los mercados. Como veremos, la tasa de apreciación de un inmueble, esto me gusta muchas veces hacer la pregunta y en las conferencias recibir opiniones, pero bueno, bajo esta modalidad de webinario se hace más difícil. Pero la tasa de apreciación de un inmueble en los Estados Unidos, por ejemplo, y esto aplica a todo el mundo, generalmente es equivalente a la inflación que hay en el país. Tal como lo demuestra este gráfico, en los últimos 100 años en Estados Unidos, la tasa de apreciación anual de un inmueble fue del 3,1%. Y si la cotejamos con la inflación, fue 3% a lo largo de ese periodo. Con lo cual, estamos hablando de que si le quito la inflación, la tasa de apreciación real, que se le llama, es equivalente prácticamente a cero, ¿no? Y eso pasa en cualquier mercado en el mundo en el largo plazo. Por eso se habla que el inmueble es refugio de valor, es conservación de valor, pero operado pasivamente, es decir, compro un inmueble y me lo quedo toda la vida, difícilmente pueda crecer a altas tasas. Si entiendo y leo los mercados y los ciclos de los mercados, posiblemente pueda crecer a elevadas tasas. Ahora vamos a ver el mismo gráfico en un periodo de recuperación y expansión luego de un tiempo de crisis o de recesión. Fijémonos, el mismo gráfico, desde el año 2002 al 2007, que fue un periodo muy bueno en Estados Unidos, durante ese periodo los inmuebles subieron un 13,6 anual. Esto quiere decir que en 5 o 6 años prácticamente duplicaste el valor de tu patrimonio, de tu activo. Que en un escenario normal, tradicional, si compro un activo y me lo quedo toda la vida, me lleva cerca de 25 a 30 años. Esto quiere decir que operando en distintos mercados y aprovechando los ciclos, puedo crecer mucho más rápido, ¿no? En vez de esperar 25 años, puedo duplicar en 5, 6 o 7 años. Entonces, es clave entender esto si realmente soy un inversor o un gestor o un actor del sector inmobiliario que quiere contribuir con sus inversores para que logren altos rendimientos. Entender el mercado y los ciclos. Y claro que no es fácil porque realmente el alcance geográfico de los jugadores inmobiliarios muchas veces es muy, muy, muy especializado, que se lo requiere. Digamos, es muy, muy local, digamos, la visión. Que está muy bien, digamos, para vender una propiedad, alquilar una propiedad y demás, pero a la hora de invertir, de hablar de inversión inmobiliaria, tenemos que pensar globalmente si buscamos obtener altos retornos, ¿no? La segunda clave es tener la capacidad de comprar debajo del valor del mercado. Todos ustedes saben que el costo transaccional de comprar y vender un inmueble es muy alto. Hoy tú te compras un bono, una acción de cualquier compañía del mundo prácticamente gratis. O sea, cuesta prácticamente cero una transacción de un activo financiero. Los activos inmobiliarios todavía, digamos, tienen la particularidad que el costo de compra y venta de un activo casi en ningún mercado baja el 10%, entre comisiones, escrituras, lo cual, digamos, implica que comprando a valor de mercado, como la mayoría compra, digamos, te lleven varios años de renta para recuperar ese costo transaccional. Por eso para nosotros, a la hora de construir rentabilidad, es sumamente importante comprar debajo del valor de mercado. Pero para eso necesitas estar en un mercado que haya habido una profunda crisis, que haya mucho volumen de activos en ejecución hipotecaria, que haya mucho volumen de activos en subastas, que haya concursos, quiebras de compañías, y después, bueno, siempre está los casos particulares de divorcios, sucesiones y demás, pero que no alcanzan para poder tener un mercado profundo y poder conseguir y operar en gran escala activos en distress, ¿no? O sea, distress para nosotros es activos en una situación dificultosa que permiten entrar por debajo del valor de mercado. Y a eso es lo que nos dedicamos desde hace casi 20 años en IMSA. A operar con bancos, en subastas, con abogados, concursos, quiebras, administradores concursales y demás, que permiten empezar ganando en una inversión. Comprar 20, 30% debajo del valor de mercado y aún así, asumiendo el costo de entrada y salida, entrar ganando
desde el momento cero. Como hablábamos, para lograr eso necesitamos operar fuera del mercado tradicional, digamos. Y obviamente para eso requiere un expertise, volumen y un equipo de gente profesional, abogados, economistas, etcétera, para poder aprovechar y gestionar ese tipo de adquisiciones. Y por otro lado, el crear valor en la gestión de los activos, otra cosa fundamental. Nosotros a un activo inmobiliario, digamos, lo vemos como si fuese un avión, ¿no? Cuando un avión sale vacío, el costo de operación está, es decir, cuando hago una inversión inmobiliaria, el costo de la inversión ya está hundido, ¿no? Y tengo que obtener una tasa de retorno de ese capital que tengo invertido, con lo cual, cada día que pasa, que ese inmueble lo tengo para vender y no lo vendo, o lo tengo para alquilar y no lo alquilo, o lo tengo que reparar y no lo reparo, es dinero que prácticamente estoy tirando a la basura, ¿no? Entonces, nosotros decimos que a pesar de que un inmueble parece que no fuese perecedero, como puede ser un alimento, para nosotros cada día perece un inmueble. Porque cada día que tengo un activo que no alquilé, hoy lo perdí, digamos. El ingreso que hoy tenía que haber tenido y no lo tuve, lo perdí. Cada día que se me retrasa una obra es dinero perdido porque no me permite alquilarlo o vender ese inmueble. Entonces, es necesario tener una visión muy financiera del negocio si quiero obtener altos rendimientos y tener muy coordinada toda la cadena de proveedores que intervienen en una inversión inmobiliaria. Que como veremos son cerca de 10 proveedores. Hay compañías de seguro, compañías de tasación, empresas constructoras, compañías de inspección, brokers, developers, bancos, compañías de property management, que son los que administran los inmuebles, asesores legales, fiscales, y es muy importante en cada mercado que arribo, tener todo este equipo y llevar adelante una coordinación, digamos, con cada uno de ellos, dado que cada uno obviamente está prestando su servicio y de alguna manera tiene sus tiempos y demás, por eso es sumamente importante que el inversor o una compañía gestora de inversión como la nuestra o cualquier otra pueda acompañar para contratar a los mejores especialistas que van a ayudar en la gestión inmobiliaria, seguirlos y cogestionar junto a ellos. Entonces, como resumen de lo que venimos hablando, nosotros hablamos de dos tipos de inversiones, ¿no? La inversión tradicional, que bueno, obviamente permite refugiar el capital y tener un pequeño retorno, y ya la inversión profesional cuando quiero lograr altos retornos. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? La quisimos resumir en un cuadro muy cortito. Hay miles, pero bueno, intentamos resumirla para que no se haga esto muy largo, ¿no? Entonces, por un lado, el inversor tradicional mira el mismo mercado del mismo tipo de activo. En cambio, un inversor profesional, como decíamos, tiene que mirar distintos mercados y tipos de activos. Para un inversor tradicional generalmente es importante la ubicación del inmueble, que es cierto si quiero ir a vivir o a trabajar a un determinado lugar, pero a la hora de invertir, todos los inmuebles durante un periodo de tiempo pasan por su mejor momento. Con lo cual, lo más importante en la inversión inmobiliaria es identificar cuál es el momento de entrada y de salida de ese segmento de activo en ese mercado. Eso es lo importante y no es tan importante la locación. Es muy importante tener una evaluación calificada. Para tomar decisiones, un inversor necesita tener una evaluación, decir, bueno, ¿cuánto me rindió mi portafolio de inversión inmobiliaria este año? De la misma forma que un inversor tiene su asesor financiero que le dice, bueno, tu cartera de inversión te rindió en 4.74 este año, se necesita, para tomar decisiones inteligentes, se necesita tener una medición en cuanto a la evaluación de los activos anual y a su vez, digamos, el estado de resultados que tuvo ese activo. Eso me va a permitir tomar decisiones. Generalmente se asocia a la inversión con comprar un inmueble. Es como que la inversión inmobiliaria terminás el día que compro un inmueble. No es así. Una inversión inmobiliaria digamos, requiere una gestión activa y estar tomando decisiones frecuentemente si compro más activos en los mercados que opero o en el mercado que opero, si mantengo los que tengo o si vendo y compro en otro mercado. ¿Se entiende? Eso implica una gestión profesional.
Adquisición de valor de mercado es la inversión tradicional. En cambio, adquirir con descuentos es lo que hablábamos anteriormente. La inversión tradicional generalmente mantiene el activo a largo plazo. En cambio, una gestión profesional rota los activos aprovechando el ciclo. Como decíamos, generalmente la inversión tradicional tiene en cuenta una sola variable, que es el alquiler del inmueble, el retorno por alquiler. En nuestro caso trabajamos con las tres variables y el retorno por alquiler generalmente es el que menos valor agrega, o sea, es el que menos contribuye al total de la rentabilidad en nuestro caso. Dado que el descuento en la compra y la tasa de apreciación acelerada que nos produce el ciclo genera mucho más valor que la renta. Bueno, un poco digamos, los actores que gestionan este tipo de inversiones y los retornos que puedo obtener mediante una inversión tradicional o mediante una inversión profesional. Bueno, ya pasando un poco a la mirada de la inversión, generalmente nosotros hablamos de la miopía del inversor internacional, que es la misma que nosotros la podemos ver porque es la misma que tuvimos hace 20 años atrás cuando con un grupo de amigos y familiares empezamos a invertir en Estados Unidos, somos argentinos, como se habrán dado cuenta. Entonces, generalmente como inversores internacionales, creemos que la única porción del mercado es los activos premium en una ciudad importante o en la principal ciudad de un determinado país. Y eso nos hace cometer muchos errores, porque si bien es cierto que por momentos hay muy buenas oportunidades, esos segmentos del mercado operan generalmente en forma distinta a lo que opera el resto del mercado, ya que al ser atraídos, al atraer a tanto inversor extranjero, eso genera que el mercado recupere muy rápido ante una crisis y muchas veces supere los valores pre-crisis rápidamente y hace que muchas veces inversores internacionales tardíos, que llegan al mercado un poco tarde, ya lleguen cuando no es negocio comprar en ese tipo de activos. Cuando ya los valores están muy altos y inversores profesionales ya empiezan a salir de ese tipo de activos y empiezan a entrar en el segmento, digamos, clase media o clase B, que se le llama generalmente, en donde ahí la porción del mercado es mucho más grande. Para que se den una idea, en Estados Unidos, la porción del mercado que representa activos residenciales de más de $1.000.000, que es donde por ahí se enfoca el inversor extranjero cuando llega a un mercado, representa el 3% del mercado. El 97% restante es el resto. Y muchas veces el inversor extranjero cree que todo el mercado se ve representado por ese 3%. Y justo ese 3% es el que tiene, digamos, un dinamismo totalmente distinto al resto del mercado. Entonces, es clave ver el mercado completo y entender si llegué en el momento adecuado para invertir en los mercados calientes, digamos, como son las principales ubicaciones, los activos más premium, o ya es tarde y ahora necesito correrme al otro segmento del mercado que es enormemente mayor y hay infinita cantidad de oportunidades mucho más atractivas, inclusive que en lo premium. Por lo premium, como es escaso y todo el mundo quiere eso cuando viene del extranjero, hace que la cantidad de oportunidades sean muy pocas y la ventana para entrar sea muy corta. ¿Ok? Bueno, algunas recomendaciones a tener en cuenta que muchos de ustedes las conocerán, pero está bueno, digamos, me gusta resaltarlas a la hora de repasar un poco cómo invertir en forma inteligente. ¿Es negocio comprar en preconstrucción? Y nosotros decimos siempre depende del momento, del mercado, depende del mercado, depende de la dinámica que exista, depende del futuro, cómo se vea. Pero muchas veces el inversor asocia a que comprando en preconstrucción siempre hago buen negocio. Asocia que si compro en preconstrucción voy a comprar más barato y con un descuento. Y muchas veces no es así, o gran cantidad de veces. Por ejemplo, en Brickell, el mercado inmobiliario hoy sigue intentando vender en torno a los $5.000 en metro cuadrado el producto en preconstrucción, cuando el producto terminado, después de 4 años de caída, como lo anunciábamos en el 2016, cuando nos trataban muchos desarrolladores y demás de locos, lleva 4 años prácticamente ajustando el valor
y lo bueno que bueno, está publicado en varias notas que nos hicieron en aquel entonces, con lo cual tenemos forma de demostrarlo. Pero bueno, el mercado de Brickell, por el exceso de oferta y por el límite de precio que tiene, digamos, dado que obviamente el comprador tiene un límite, estamos casi 35% abajo del valor que los desarrolladores aún pretenden seguir vendiendo el producto nuevo, cuando el usado, digamos, terminado hace muy poco tiempo, está en torno a $3.000 el metro y seguramente ya hay algunas oportunidades por debajo de ese valor. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no siempre comprar en preconstrucción es oportuno. Comprar premium me asegura la rentabilidad. Este es otro mito, que bueno, que el inmueble premium nunca baja, que siempre me asegura rentabilidad, que nunca voy a perder. Claro, si no vendo en una crisis o cuando ajusta el precio, si no de alguna manera reconozco la pérdida, nunca voy a perder. Pero es cierto que el mercado, o sea, no es cierto que el mercado premium nunca baja. Miremos los ejemplos en ciudades importantes del mundo, caso Buenos Aires, Argentina, Puerto Madero, cómo cayó en el año 2010, Brickell, cómo cayó en el 2009 y vuelve a caer nuevamente, Barrio Salamanca de Madrid, cómo cayó en el 2013. Entonces, no es cierto que los inmuebles premium nunca bajan. Bajan como todos, o bajan un poco menos y recuperan más rápido, son más líquidos, eso es cierto, pero que no bajan, no es cierto. Entonces, si yo adquirí un activo y no lo vendí en el momento adecuado, tal vez tengo que esperar 5, 6, 7, 8 años para que termine de corregir y con la recuperación empiece el valor. Entonces, perdí de ganar mucho dinero. Es por eso, como veíamos en la gráfica del largo plazo, en el largo plazo, si tengo que absorber las subas y las bajas y las mesetas, siempre voy a estar en torno al tema de inflación, ¿no? Y no voy a poder aprovechar esas recuperaciones y capitalizarlas si no vendo en el momento indicado. Una fórmula básica para poder leer un mercado generalmente es comparar el rendimiento por alquiler neto, y acá hacemos mucho hincapié porque generalmente en el sector inmobiliario se habla de renta bruta, sin descontar gastos. Por eso es tan importante la neta, porque al final la que le importa al inversor es la que se pone en el bolsillo, ¿no? Entonces, la renta neta de un inmueble típico residencial de 100, 200 mil dólares, dependiendo del mercado, qué rendimiento da, y compararlo con el costo de financiamiento de ese mercado y compararlo con la inflación de ese mercado. Si me da positivo, bueno, empiezo a seguir investigando porque, bueno, puede que sea un mercado interesante. De hecho, aquí en el costo de financiamiento hoy, tanto en Estados Unidos como en España, está un poco más bajo del que está indicado acá. En Estados Unidos está en torno al 3%, después de la baja que hubo, y en España ya perforó el piso del 2% y se están haciendo operaciones al 1,75%, con lo cual, digamos, los sigue haciendo mercados atractivos, ¿no? Hablemos un poco de los mercados. Es importante entender, cuando se habla de inversión inmobiliaria, ¿dónde invierten los 200 fondos más grandes del mundo? Que en principio son los que mejores equipos tienen, los que mejores retornos logran. Entonces, si yo soy un inversor que vivo en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, es importante ponerme en contexto y entender por dónde pasa la inversión inmobiliaria, ¿no? Cuando vemos este gráfico, vemos que en Latinoamérica, en su conjunto, recibe un 0,84% de los 200 grandes fondos más grandes del mundo. Que es muy poco, ¿no? Comparada con la cantidad de habitantes y con otro tipo de inversión en el mercado financiero, se invierte mucho más en Latinoamérica. Pero bueno, es cierto que las condiciones de Latinoamérica en cuanto a transparencia, en cuanto a volatilidad del mercado, en cuanto a inflación, en cuanto a costo de financiamiento, acceso al financiamiento, reglas claras de juego, marco institucional y demás, no son las mejores, y es muy difícil para los fondos poder entender y operar en esos mercados y asegurarle y garantizarle a los inversores retornos estables y atractivos. Es por eso que, digamos, es muy bajo el apetito de los grandes fondos para operar en Latinoamérica. Como verán, el 80 y pico % de la torta se lo lleva tanto Estados Unidos como Europa, que son mercados
digamos, mucho más profundo, mucho más líquidos, con un volumen infernal, con unos accesos a financiamiento a tasas bajas, inflaciones moderadas, reglas de juego muy claras, que permiten ofrecerle a inversores, digamos, conservadores y no tan conservadores, retornos mucho más previsibles y proyecciones que finalmente se acercan mucho más a la realidad de la que podemos hacer en mercados como Latinoamérica. Esto no quiere decir que no haya oportunidades en Latinoamérica, de hecho las hay y las va a seguir habiendo, pero sí es cierto que es muy difícil para un jugador global que está acostumbrado a determinadas prácticas y determinadas reglas de juego poder operar en mercados como Latinoamérica. Entonces, como inversores, si vivimos y tenemos inversión en Latinoamérica, es bueno, digamos, pensar y reflexionar que si estoy muy concentrado en Latinoamérica, bueno, en principio debería al menos pensar y evaluar la posibilidad de invertir en estos mercados, que es donde los 200 fondos más grandes del mundo, repito, concentran su inversión. ¿Cómo vemos el flujo hoy de inversión? Vemos todo lo que está marcado en verde, es de dónde proviene el flujo y en celeste es hacia dónde va, ¿no? Vemos un mercado como el mercado americano, muy estabilizado, muy robusto, en donde los principales fondos de inversión americanos hoy están mirando mucho hacia Europa, y Europa hoy se volvió en el foco de inversión para los grandes fondos, ¿no? Dado que esta pandemia castigó mucho más a Europa que a Estados Unidos. Estados Unidos está prácticamente en sus valores máximos, en la mayor cantidad de segmentos y locaciones, la mayoría. Con la baja de tasas que hubo, el mercado, digamos, sigue muy, muy robusto y sólido, con lo cual, claro, los 200 fondos grandes buscan siempre mercados oportunos, ¿no? Y hoy están viendo principalmente mayores oportunidades en Europa. Otra variable importante, que esto no está actualizado, pero es interesante verlo, es la brecha que hay entre el retorno global inmobiliario, que generalmente en la historia estuvo entre 2 y 3% por encima del retorno de un bono. Aquí vemos la curva que empezaba desde un 8 y en el final del 2019 está rozando un 4 el retorno global de renta, de alquiler inmobiliaria, mientras que un bono siempre estuvo 2 puntos abajo, 2 puntos y medio abajo, excepto en el 2007-2008 que se acercaron un poco las puntas. Pero hoy el retorno relativo que hay con un bono es excesivamente más alto. Hoy un bono no llega al 1% y los retornos inmobiliarios en algunos mercados que han ajustado y las rentas permanecen constantes, se está llegando a un 5 y más también, con lo cual prácticamente se ha quintuplicado lo que era el doble antes, ahora se ha quintuplicado el retorno relativo de un tipo de activo a otro. Eso hace que, a pesar de que hay mucha crisis con todo esto del coronavirus, haya muchísima liquidez en el mercado para invertir en el inmobiliario y mucha sustitución del mercado financiero siendo al inmobiliario, justamente por estas tasas de retorno y por la seguridad y la tranquilidad que también le brinda a los inversores estar invertido en inmuebles, ¿no? Bueno, nada, acá vemos desde IMSA, generalmente en los mercados que miramos y operamos, hacemos un mapeo del atractivo que vemos en los distintos mercados. Y bueno, como verán, Estados Unidos sigue siendo un mercado atractivo. Latinoamérica, ya veremos más adelante, está corrigiendo en su conjunto desde hace un año y medio, 2, y creemos que esa corrección va a continuar, al igual que, bueno, México. Y hoy vemos más atractivo en Europa, principalmente en Italia, en España. Grecia es un mercado hoy muy atractivo, Portugal menos, se ha recuperado mucho también, y además es un mercado como muy pequeñito. Y bueno, dentro de Estados Unidos tenemos como un mercado que parece que está fuera de las variables de Estados Unidos, que es Detroit, que por haber tenido una crisis muy fuerte,
un doble knockout, decimos nosotros, porque no solamente tuvo que atravesar la crisis del 2008, sino que la bancarrota que tuvo la ciudad en el 2013, eso hizo que el nivel de recuperación a la fecha sea totalmente distinto al resto de Estados Unidos y sea un mercado como muy atractivo dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para hacer un repaso rápido de lo que es LATAM, LATAM está sufriendo mucho, como todos saben, caída en los precios de los commodities, estamos, digamos, en los meses críticos de la pandemia, a diferencia de Europa, que de alguna manera ya pasó por la etapa más difícil. Latinoamérica la está viviendo en estos meses, con lo cual, bueno, obviamente va a generar va a afectar el mercado. La corrección de precios que veíamos, que comentábamos el último semestre, esto inclusive antes de la pandemia, fue de un 5,5 en el semestre. Si lo analizamos, es en torno al 10%, 11%. Y en Ciudad de México fue un 13,8, Sao Paulo 12,7, Santiago 12,5, Bogotá 11,9. O sea, estamos hablando de tasas muy altas para lo que es un semestre y para lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Pero bueno, evidentemente los valores en Latinoamérica, producto de muchos años de gloria, de commodities a valores altos, de costos de financiamiento relativamente bajos, economías estables y demás, habían hecho que los inmuebles crezcan muchísimo durante el periodo 2006, 2015, 2016. Inclusive muchos de estos países no sufrieron la crisis del 2008. El sector inmobiliario había resistido muy bien por el bajo endeudamiento y de préstamos hipotecarios y demás. Eso había hecho que los valores, hubo un momento en el 2010, 2012, en donde Latinoamérica valía el doble que Europa y Estados Unidos, que siempre fue prácticamente la inversa, ¿no? Y bueno, hoy están viviendo ese ajuste que se veía venir desde hacía un par de años. Fuga de capitales, obviamente, a países desarrollados ante este escenario de COVID, devaluaciones, Argentina cerca del 40%, Brasil 25%, México, Colombia y Uruguay entre un 12 y un 15%, con lo cual, lamentablemente, sumado a crisis sociales, políticas y demás, la verdad que Latinoamérica hoy no está pasando por los mejores momentos y vemos que los próximos años, por lo menos 2 años, va a haber más de corrección, ¿no? Hasta que las cosas se terminen de acomodar y ojalá vuelva a una etapa de crecimiento para Latinoamérica. España, vemos un mercado, bueno, como todos saben, el Euribor, que es el índice de la tasa de interés de Europa, está negativo, con lo cual estamos en un mundo de tasas negativas y de muy bajas tasas, como decíamos, préstamos hipotecarios al 1,75 anual, o sea, son los más bajos de la historia. Afortunadamente la crisis, esta a diferencia de otras, encuentra a los bancos mucho más fuertes, porque al final es una crisis sanitaria y no es una crisis financiera como la que vivimos en otro momento, con lo cual también el nivel de endeudamiento de familias y de empresas es sensiblemente menor al que había en otras crisis, con lo cual, en principio, obviamente esta crisis va a afectar el valor de los inmuebles, pero aparentemente se estaría resistiendo mucho mejor que otras crisis y esta ventana de oportunidad para entrar sería como mucho más corta y la recuperación también más corta de lo que fue la crisis del 2008 que duró muchísimos años, principalmente aquí en Europa, ¿no? Mercado inmobiliario de Europa, España, digamos, desde hace 4 o 5 años viene siendo un poco la estrella de lo que es el sector inmobiliario, con retornos por alquiler y tasas de recuperación muy altas. Para que se den una idea, el año 2018 Madrid recuperó una tasa de un 15%, Valencia el 17%, ya 2019 fue más moderado, en torno al 10% de recuperación del mercado, pero son tasas extremadamente altas para lo que es el costo de financiamiento y la inflación que hay aquí, que está en torno al 1%, ¿no? Entonces, el mercado venía recuperando de una manera muy fuerte, muy robusta, con todos los grandes fondos
posicionándose aquí en España. Para que se den una idea, Blackstone es el fondo número 1, para mí lejos el más inteligente de real estate, ¿no? Y de los 150 billions que gestiona, en los últimos 4 años había invertido cerca del 20% de su portafolio, más de 30 billions, solamente en España, cuando España a nivel global representa el 1,4% de lo que recibe de fondos, de estos 200 fondos más grandes del mundo. Entonces, la semejante oportunidad que vio Blackstone para estar dispuesto a poner un 20% en un mercado que representa el 1%, bueno, creo que todo lo que el resto de lo que pueda decir es secundario, ¿no? Porque, nada, la verdad que es un mercado que los últimos 4 años ha estado muy robusto y todavía queda mucho distrés en los bancos. De los 300 millones, cerca de 290 millones que llegó a ver en el 2014, que fue el máximo nivel de distrés o de ejecución hipotecaria en los bancos, todavía queda casi la mitad. Con lo cual hay mucha oportunidad todavía. Los bancos están con temor ante esta pandemia de que se vuelvan a producir algunas ejecuciones hipotecarias. El Banco Central Europeo presionando muy fuerte a que terminen de liquidar los activos que tienen en los balances, con lo cual eso abre una ventana de oportunidad para realmente poder comprar muy bien en estos próximos 12, 18 meses, ¿no? Dependiendo obviamente el tipo de activo en el cual me quieras entrar, habrá ventanas de oportunidad más cortas y en algunos todavía habrá un poco más de tiempo. En una encuesta reciente salió España como el segundo país entre 44 de los principales países del mundo con mayor atractivo para radicarse aquí, por bueno, el costo de vida, la calidad de vida, la infraestructura que tiene España, la seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que España sigue siendo un país barato para lo que es Europa, muy atractivo por las condiciones, el clima que tiene España para el resto de Europa realmente es fantástico, y eso no solamente atrae a europeos, sino a gente de todo el mundo, mucha gente de Latinoamérica radicándose en España, gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Venezuela, de Colombia. Es increíble la cantidad de gente que está radicándose en España, ¿no? Respecto ya entrando un poco más en detalle, el mercado residencial, creemos que es el que menos va a sufrir, con ajustes entre un 5 y 10% de su valor. Eso no quita que luego se puedan conseguir oportunidades con fuertes descuentos, porque una cosa es la corrección del mercado y otra cosa es el porcentaje de descuento que puedo conseguir en un mercado en donde empieza a haber oportunidades, ¿no? Honestamente ya estaba siendo muy difícil conseguir oportunidades en muy buenas locaciones como Madrid, Barcelona. De hecho ya habían recuperado los valores y hoy pareciera ser que se vuelve a abrir esa oportunidad para no solamente comprar activos oportunos en el resto de España, sino que también en las principales locaciones. Cosa que hasta hace un poco tiempo atrás ya era muy difícil en activos prime, en locaciones prime, conseguir oportunidades. El mercado residencial está muy fuerte desde el tema de la renta. De los últimos 5 años viene subiendo a un ritmo tremendo, por eso mucha gente volcándose a construir edificios o armar portafolios de activos residenciales para la renta. Hay grandes fondos alemanes que tienen carteras de 50, 100.000 activos, en donde en Alemania el retorno por renta está en torno al 2-3% y están buscando posicionarse aquí en España porque prácticamente los retornos superan el doble de lo que ellos obtienen allí, con lo cual se ha vuelto un mercado que antiguamente no había mucho atractivo por la renta. Actualmente, entre la gente que todavía no pudo acceder después de la crisis a comprar sus propiedades, el cambio, digamos, de la gente joven que no quiere por ahí aferrarse a una determinada vivienda en sus primeros años de juventud, o sus primeros años de vivienda individual, eso hace que haya mucho apetito por la renta y los valores hayan subido muchísimo y continúa mucho esa tendencia.
¿Dónde van a estar las principales oportunidades? Seguramente oficinas, locales comerciales y hoteles, donde se habla de ajustes de entre un 5 y un 20%. Además de esto, obviamente los descuentos que se pueden obtener van a ser mayores a los que se pueden obtener en la parte residencial. Tanto hotelería como locales comerciales en principales calles de las principales ciudades de España, como Madrid y Barcelona, van a seguir funcionando muy bien, a pesar de que esta crisis les va a pegar muy fuerte, pero la gente que viene a Europa a pasear, digamos, generalmente va a seguir viniendo y va a seguir caminando y va a seguir entrando a los comercios. Tal vez sufran mucho más los centros comerciales y grandes superficies, como lo estamos viendo en Estados Unidos, pero los pequeños locales comerciales en las principales arterias de Europa, creemos que hay una gran oportunidad porque se van a conseguir muy buenas oportunidades y eso va a recuperar como siempre lo hizo, ¿no? El tema de hoteles es lo mismo. Europa, España vive el turismo y cada vez logra mayor afluencia de turistas. Está como segundo o tercer destino del mundo, después de Estados Unidos y de Francia, con lo cual, y creciendo año a año, con lo cual las oportunidades que surjan en hotelería seguramente rindan muchos frutos en un futuro para los inversores. Hicieron una encuesta reciente de los fondos más grandes del mundo, invierten en España desde hace algunos años y prevén invertir 40.000 millones. Esto casi triplica la inversión que viene siendo récord año tras año, los últimos 4 años anual, con lo cual hay mucha liquidez, va a haber muchas oportunidades, pero esas oportunidades creemos que van a durar poco, ¿no? Principalmente las más prime, que como siempre digamos, son más escasas y son las primeras en irse. Entonces, para aprovecharlas hay que estar como muy preparados y decididos, ¿no? Como decíamos, vemos bajas tasas de interés, escasez de activos alternativos en el mundo financiero rentables y un exceso de liquidez de los fondos, con lo cual creemos que la recuperación se va a dar bastante más rápido que en otras crisis. Pasando a Estados Unidos rápidamente, la baja tasa de interés también que hubo el último año ha generado, a pesar de la pandemia, prácticamente un boom. Hoy hay muchísima actividad. El valor de los inmuebles ha crecido, creo, cerca del 8% el último año, inclusive medido hasta julio de este año, habiendo atravesado la pandemia. Muchas familias refinanciando, es decir, al tener una tasa de interés muy baja, refinancian y eso les genera inclusive ahorro o venden su activo y se mudan a uno más grande que les permite con la misma cuota estar en otro tipo de inmueble, con lo cual el mercado de Estados Unidos está teniendo una dinámica asombrosa, asombrosa. Hay inexistencia de activos en bancos. Creemos que en la mayoría de los sectores, principalmente residencial, no va a haber productos distress. Sí lo puede haber en sectores muy castigados, como son las grandes tiendas y superficies, retail, en algún caso oficinas, pero realmente se está viendo un mercado muy robusto. De hecho, ya previo a la crisis, los informes de febrero, tanto en solicitud de hipotecas como en venta de viviendas, ya venían siendo récord y desde junio en adelante los números son tremendos. Como decíamos, el refinanciamiento de hipotecas ha crecido enormemente. El stock de viviendas ha bajado muy fuerte, o sea, hay muy poco inventario, mucha demanda. Por lo tanto, estamos viendo que difícilmente haya una corrección, principalmente en el mercado residencial, muy difícil. Al contrario, vemos como que el mercado va a seguir muy robusto y los valores van a seguir creciendo. Sí puede haber algún ajuste que ya lo empezó a ver en rentas, se está estimando un ajuste de 5% en el valor de las rentas de oficinas, pero no así en lo que es el mercado residencial. Y también
hay un apetito enorme, con cerca de 300 millones líquidos de grandes fondos para invertir en Estados Unidos. Mucha inversión en logística, mucha inversión en hotelería. Por eso vemos que el mercado de Estados Unidos va a ser mucho más difícil encontrar oportunidades, y obviamente la ventana va a ser mucho más corta que en Europa. Entonces, como resumen, aprovechar las tasas de intereses bajas, son las más bajas de la historia, eso va a mantener el mercado por varios años más robusto, y aquellos que hayan sufrido más va a permitir que la recuperación sea más rápida. Ciertas oportunidades para entrar en Estados Unidos y más oportunidades en Europa, como decíamos, mucha sustitución de la inversión financiera volcándose al inmobiliario, rendimientos relativos mucho más convenientes en el sector inmobiliario frente al financiero, y mayor poder de negociación de compra, obviamente, en España, en donde hay mucho más activos en bancos todavía en distrés que en España, en Italia, en Grecia, que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, acá vemos Blackstone, son los pioneros siempre. Esta nota es del 8 de abril, en plena incertidumbre y pandemia, levantaba el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, principalmente en los países más afectados como Italia, Francia, Reino Unido, España, Grecia. Claramente, bueno, siempre son los pioneros y lo ven antes que muchos, pero bueno, es un poco la demostración del apetito que hoy está habiendo por Europa, ¿no? Bueno, para cerrar y no cansarlos, les comento rápidamente sobre nosotros. Somos una compañía de gestión de inversores para familias de alto patrimonio de Latinoamérica, principalmente es donde están nuestros inversores. Y nuestra metodología de inversión es aprovechar los ciclos, lo que hablábamos principalmente antes, a nivel estratégico, operar en estos tres niveles, ¿no? A nivel estratégico, aprovechar los ciclos; a nivel táctico, una vez identificados los segmentos dentro del mercado que hayamos elegido, tener la capacidad de obtener fuertes descuentos en la compra mediante una negociación muy fuerte, y luego generarle valor a ese activo, y luego en la parte de la operación, ser muy eficientes en la gestión de ese activo, para obviamente generar los mayores rendimientos por renta y estar muy atentos al momento más oportuno para salir de esos activos y poder reinvertir esa inversión en otros mercados. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de nuestro modelo? Bueno, por un lado, esta visión global que hablábamos, visión objetiva, es decir, mirar un activo más allá que nos guste o no nos guste, o tener más afinidad con un determinado segmento, ya sea residencial, comercial, oficinas, mirarlo objetivamente con los fundamentos de ese activo. ¿Qué descuento lo estoy pudiendo comprar? ¿Qué tasa de apreciación preveo que pueda tener? ¿Y qué rendimiento por renta me va a dejar? O sea, a eso le llamamos tener una mirada objetiva, más allá de lo fácil o difícil, o que nos guste o no nos guste, invertir en un tipo de activo o en otro, o en un mercado o en el otro. O sea, la visión objetiva requiere datos duros, números, y eso es lo que nos permite tomar decisiones. Trabajamos para inversores, digamos, de distintos perfiles, y eso también nos distingue, en donde lo que hacemos es identificar el perfil, las preferencias y los objetivos del inversor, y a partir de ahí a plantearles un plan para ejecutar un programa de inversión, generalmente a 4 o 5 años, con esta estrategia distress que hablábamos, ¿no? Que es adquirir los activos por debajo del valor de mercado, generalmente en bancos y en subastas, y agregar valor durante la gestión del activo, no solamente en la adquisición, sino en la puesta en valor, y en la decisión de salida de ese activo. Nosotros, una de las grandes distinciones que tenemos con respecto a los grandes fondos es que creamos portafolios en donde el inversor es el único dueño del 100% de esos activos. Es decir, un inversor no tiene que poner dinero en un fondo y coinvertir con otros, donde pasa a ser más que todo un activo financiero, sino que cada inversor es el único dueño del 100% de los activos que nosotros gestionamos,
y tiene el control absoluto de los activos y del manejo de los fondos. Buscamos tener intereses alineados, es decir, que el éxito de la inversión, digamos, nos acompañara al inversor en el éxito. Si la inversión fue muy buena, poder tener un premio, y si no fue tan buena, tener un castigo, ¿no? Es decir, fijamos un retorno preferente para los inversores que parten, dependiendo del tipo de inversor y el perfil de la inversión, de un 7, un 8, un 9% anual neto para el inversor, y a partir de ahí, que consideramos ya un piso alto, compartimos el excedente de los retornos. Y bueno, llevamos 14, 15 años ya, un poco más de 15, invirtiendo y ayudando a inversores. En realidad llevamos 20, pero un poco más de 15 ayudando a inversores. Al principio fuimos un grupo cerrado y logrando retornos promedios de 14% anual sin apalancamiento, que esto es muy importante, ya que generalmente los fondos siempre plantean inversiones con fuertes apalancamientos, y si estos retornos los apalancamos fuerte, duplican el retorno expresado aquí, ¿no? Y como para cerrar, este es un poco el objetivo que tenemos desde IMSA a largo plazo con nuestros perfiles de inversores conservadores, prudentes y moderados, en los cuales nuestro objetivo es siempre superar el 8% para inversores conservadores, el 10% para prudentes y el 12% para inversores moderados. Esto nos permitiría en un largo plazo, como miramos la inversión a 20, 30 años, multiplicar por 10, 17 o 30 el patrimonio, mientras que invirtiendo de manera tradicional, comprando un inmueble y dejándolo allí a largo plazo, puedo aspirar a, en el mismo periodo, triplicar o con suerte cuadruplicar la inversión. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Mariano, Muchísimas muchas gracias gracias a a ti. todos. Y nada, me quedo aquí hasta el final para poder estar atento a cualquier inquietud o preguntas que surja del público. Muchísimas gracias a todos No, y espero que haya sido valiosa esta información, esta visión. Muchas Mariano, gracias. te agradezco muchísimo. La verdad fue muy clara tu presentación. Creo que es muy interesante para ellos. Quiero comentarles, aunando a esto, que IMSA hace un estudio muy puntual del cliente, definiendo el perfil, y se le hace una propuesta a cada uno especializada, que esa es la ventaja de tener una firma boutique como es la tuya, aunque es de tamaño bastante grande, pero no se quita ese factor boutique. Te agradezco, Mariano, súper buena intervención. La verdad, cualquier duda que tengan directamente, yo tengo toda la información, y como les di mi teléfono, la puedo contestar yo directamente, o a gestionar una reunión o una conferencia directa con Mariano para cualquier tipo de duda, si lo amerita. Bueno, pues no me Fantástico, queda más. fantástico. No, Bueno, un gracias. saludo a todos, a México y a todos los países vecinos. Gracias, Los Mariano. estaré visitando, voy a estar justamente la segunda semana de septiembre por allí, por México, así que nos Okay. estaremos viendo. Oye, vía de mientras, por favor, tómate una caña a nuestra salud y tómate algo por allá, ¿ok? Bueno, muchísimas Bueno, gracias. no, gracias, Mariano, por tu participación. Sin más por el momento, le doy la bienvenida a Janet González. Janet González forma parte del equipo, es pieza clave en el mercado de Estados Unidos. Ella es Asset Manager de IMSA y nos va a hablar un poco de mercados oportunos. Creo que es una parte interesante que a ustedes les va a gustar. Te dejo el piso, Carolina. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los que están conectados con nosotros. Mi nombre es Janet González, como le comentó Alejandro. Soy Asset Manager de INSA y me gustaría presentarles los mercados oportunos que hemos detectado con nuestro equipo de research, lo que hemos aprendido de estos mercados y por qué consideramos que son oportunos. Basado en lo que comentó Mariano sobre los mercados de Estados Unidos y Europa, vemos un mercado general de Estados Unidos muy fuerte y muy recuperado, con algunas oportunidades en ciertas ciudades. Bueno, voy a comenzar con un gráfico de la evolución residencial en los tres mercados que le propongo en el día de hoy. Como pueden observar, el gráfico muestra un mercado general recuperado. Sí me gustaría resaltar que aún la ciudad de Detroit tiene mucho potencial por delante. Por el lado de España, como ven la curva, le llevó mucho más terminar de caer ya antes de la pandemia,
llevaba unos 3 años de fuerte recuperación y estimamos que luego de este cimbronazo de la economía, ya para el 2022, comience a recuperar nuevamente como lo venía haciendo. Me gustaría hacer la aclaración también que estos gráficos que les voy a mostrar durante toda la presentación representan estadísticas del año 2019, dado que cualquier información actual está totalmente distorsionada de lo que es un mercado en condiciones normales. La actualización se las comentó un poco Mariano en su presentación y abordó los impactos que ha generado la pandemia. Okay. Bueno, el primer mercado oportuno con el que voy a comenzar el día de hoy es con España. En esta gráfica les muestro la variación anual del Producto Interno Bruto desde el año 2009 hasta el 2019. En este caso se basa en información publicada por el Instituto Nacional de Estadística del INE y se expresa en %. Como pueden ver, la economía española cerró el 2019 con un crecimiento del 2%. Ahora, en esta gráfica les muestro la tasa de paro, lo que sería el desempleo expresado en % igual, y la gráfica muestra cómo cada año va teniendo una disminución en el % de desempleo, lo que sin duda alguna es un aspecto positivo para la recuperación del país. Esta gráfica, perdón, que me moví de gráficas. Ahora les muestro la gráfica del volumen de inversión expresado en millones. Como bien expresa la gráfica, incrementó en notables cifras desde el 2019. La pregunta, ¿por qué España? ¿Por qué escogimos España como un mercado oportuno? Primeramente, consideramos que es oportuno por el gran crecimiento económico de la zona euro. Estamos hablando de una recuperación de precio de inmuebles residenciales clase B desde el 2016, luego 7 años de caídas, notables precios por debajo del 50% respecto al pico del 2007, posibilidad de adquisición de activos por debajo del costo de reposición, los rendimientos por alquiler en activos residenciales y oficinas en niveles históricamente altos, récord de volumen de actividad desde el 2015, muy importante, es el acceso a préstamos hipotecarios a tasas históricamente bajas. Para los desarrolladores regresó la financiación también, plazos menores para la venta de activos, reducción de sobrestock, aunque vale aclarar que aunque quedan más de 150.000 millones de euros en activos en distrés. Bueno, ahora me voy rapidito para Detroit. Es el segundo mercado que les quiero presentar en el día de hoy. Para los que no están muy familiarizados con la zona o donde está ubicado Detroit, Detroit forma parte del condado de Wayne, en el estado de Michigan, dentro de los Estados Unidos, y Detroit tiene una ubicación estratégica porque hace el límite entre los Estados Unidos y Canadá. Con Detroit también comienzo con una gráfica, y en este caso la gráfica expresa la situación inmobiliaria. Analizando la variable del precio medio de venta de viviendas, lo expresan en dólares, y como se aprecia en la gráfica, desde hace 3 años prácticamente el precio creció más de un 50%. Estamos hablando de 45.000 a 80.000 valor medio. Todo esto es debido a la fuerte caída que tuvo el mercado. Detroit en imágenes. Detroit es la ciudad de moda entre los jóvenes, emprendedores y la mira de los inversionistas. A mí personalmente me encanta Detroit. Me siento parte de su crecimiento porque cada vez que visitaba la ciudad veía cómo iba creciendo, cómo iba retomando fuerza y iba luchando por volver a ser la ciudad motor. El panorama urbano de Detroit presenta una gran variedad de estilos arquitectónicos. La arquitectura de Detroit es reconocida
como una de las mejores de los Estados Unidos. Detroit tiene una de las colecciones más grandes de edificios. El legado arquitectónico de la ciudad es rico en estilo Art Deco. Por otro lado, tenemos en el centro de la ciudad, tenemos innumerables estadios. Dentro de ellos es el Ford Field, que es la casa del equipo de fútbol americano de los Lions, el estadio de los Tigers, que es el de béisbol, y el del Little Caesar Arena, que es el estadio de hockey. Muy bien. Para conocer y entender más a Detroit, tenemos que conocer sin duda alguna su pasado. Detroit fue en los años 50 una de las 5 ciudades más importantes de Estados Unidos. Los 3 fabricantes de coches norteamericanos, Ford, General Motors y Chrysler, nacieron en esta ciudad. De hecho, en aquellos tiempos llegó a tener 2 millones de habitantes. Era todo un hervidero industrial y cultural. Se decía que era el sueño americano hecho realidad. Pero como todo sueño, llegó a su fin y llegó la decadencia. Detroit comenzó a venirse abajo cuando el gobierno de Estados Unidos permitió que los fabricantes de coches extranjeros se hicieran un hueco en la industria estadounidense. Los fabricantes tradicionales perdieron cuota de mercado y eso llevó a la pérdida de muchos empleos. Claro está, Detroit fue la más afectada y la población siguió disminuyendo. También influyó una fuerte secuencia de gobiernos corruptos y guerras raciales. Quedaron abandonadas miles de casas, tiendas, escuelas, fábricas, iglesias, y todo se convirtió en algo fantasma. Por eso Detroit se llegó a conocer como la ciudad fantasma. 2 años importantes para Detroit, es el 2013 cuando se declararon en bancarrota y luego en el 2014 cuando salen de la quiebra. ¿Cuál es el presente actual de Detroit? En la actualidad, con la activación de la industria automovilística, la ciudad intenta ir reconstruyendo algunos de los edificios abandonados. Tenemos el ejemplo de Dan Gilbert, que es un multimillonario, el dueño de Quicken Loan, el prestamista hipotecario más grande del país, que compró unos 70 edificios, trasladó a sus empleados a Detroit e instó a otras compañías a hacer lo mismo. Se puede decir también que la actualidad de Detroit es una reinvención con tecnología e innovación. Me gustaría llamarlo así. Hoy las nuevas transformaciones que experimenta el mundo en base a la movilidad y la sustentabilidad en las ciudades está presente en Detroit. Sus calles ya son testigos de la 3ª generación de automóviles autónomos Argo, asociada con el grupo Ford, al tiempo que Waymo, la filial de vehículos autónomos de Google, llegó a un acuerdo para resucitar una vieja fábrica automotriz, que será la primera en todo el mundo, dedicada exclusivamente a producir vehículos con nivel 4 de conducción autónoma, el penúltimo antes que los humanos dejen de intervenir en la conducción del auto. Sucesos recientes. Sucesos recientes de Detroit tenemos muchos. Podría estar aquí todo un día hablando de ello, pero como no los quiero aburrir, quiero que me sigan prestando atención, hice un resumen. El principal es el apoyo que ha tenido la ciudad por parte del gobierno federal con inversiones de 300 millones en infraestructura y seguridad. Uno de los motivos principales que los ciudadanos de Detroit abandonaron la ciudad en la crisis era porque no se sentían seguros. Por eso el gobierno está fortaleciendo todo lo que son todo lo que es la seguridad de la ciudad. También tienen programas de acción de 4.000 millones para la reconversión de la industria automotriz, la tecnología y la renovación. Y la innovación, perdón. Otro ejemplo de inversores tenemos es la familia Ilitch, que son los propietarios del Little Caesar, el estadio que les presenté, que está en el downtown de Detroit. Ellos han invertido en clubs, en casinos, comercios, y propusieron un proyecto en el 2016 donde estaban anunciando que iban a hacer en los próximos años una inversión de 827 millones de dólares en nuevos estadios y en nuevos proyectos. También tenemos el proyecto de una nueva torre residencial, 64.6 millones,
planeada al norte del Greektown, mezcla de apartamentos y condominios, un plan presupuestario de 66.9 mil millones para arreglar la infraestructura del Estado, impulsar la educación y preocupaciones ambientales, y unos 12 megaproyectos inmobiliarios en curso que transformarán completamente la ciudad. Bueno, el futuro de Detroit. ¿Para dónde camina Detroit? ¿O qué es lo que propone el futuro de Detroit? Ford creará 6.000 empleos más para ensamblaje y producción. Ford era una de las compañías que más empleados tenía en Detroit. Estamos hablando que antes de la crisis tenían unos 200.000 empleados. Por otro lado está GM, que invertirá 3.000 millones en su planta de ensamblaje, y Fiat invertirá 1.000 millones y creará 2.225 puestos. Como pueden ver, los tres fuertes de la automotriz están de nuevo presentes en Detroit. ¿Cuáles son las razones por las que invertir en Detroit? ¿Cuáles son las razones que nosotros les proponemos? Primeramente, el volumen de obra nueva residencial aumentó un 39.3% en 2019, una amplia oferta tanto para activos, principalmente los activos residenciales a rehabilitar, grandes inversores promoviendo la ciudad, como los ejemplos que anteriormente les expresé, un mercado en plena fase de recuperación. El desempleo ha disminuido del 24.8% en el 2010 al 7.70% en el 2019. Valores de activos residenciales de buena calidad por debajo del costo de reposición. Tasas de recuperación de valores recientes desde el 10% anual. Tasas de recuperación de valor potencial en torno al 10% y rendimientos netos por renta muy atractivos desde el 10% anual. Bueno, acá le tengo un ejemplo de los tipos de activos en los que invertimos. En este caso es un edificio residencial. Aquí me gustaría enfocarme más en dónde están hoy las oportunidades en Detroit. En el centro de Detroit, lo que es el downtown de Detroit, está súper consolidado, con valores arriba de los $300 el pie cuadrado. Está arriba del valor actual de Brickell, acá en Miami. Pero donde aún sí encontramos que hay oportunidades es en las zonas periféricas, donde aún se consiguen activos con fuertes descuentos porque no ha llegado el financiamiento. Por ejemplo, este edificio residencial, podemos estar consiguiendo unos retornos del 10%. Acá le pongo un ejemplo de una unidad residencial. En las unidades residenciales igual estamos hablando de unos retornos de un 10 a un 12%. Y bueno, ahora me muevo al tercer mercado que les traigo para el día de hoy, que es Naples. Janet, te quiero avisar que Sí. si podemos cerrar en 5 minutos para que sea un poco más, pero perdón que te interrumpa. Gracias. No, por favor. Bueno, voy a ir lo más rápido posible, lo prometo. Gracias, Janet. Ok, para los que no están familiarizados también con el área de Naples, o los que no la ubican, les comento que Naples forma parte del condado de Collier, el estado de Florida, y está aproximadamente a 1 hora 50 minutos de Miami, y se considera una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Un poco de Naples en imágenes para que se puedan visualizar. Naples es, por decirlo así, es una perla en bruto para descubrir en el mercado latinoamericano. Es un verano eterno, es la ciudad perfecta para quienes aman las actividades al aire libre, las playas, la variedad de deportes, al igual que las actividades pesqueras en el Golfo de México, en miles de ríos y en las llamadas 10.000 islas. Naples es conocida como la capital del golf, tiene aproximadamente 90 campos del golf, con unos 30 de estos campos accesibles al público. Bueno, les comento rapidito las razones por las que proponemos invertir en Naples. Naples tiene la tasa de desempleo menor, una tasa de desempleo menor al promedio de los Estados Unidos. Estamos hablando de un 3.5% comparado con el promedio de los Estados Unidos, que es un 3.9%. Luego tenemos el ingreso anual promedio, que es de $84.721 al año, comparado con el promedio de los Estados Unidos, que son $28.555.
Es el sexto ingreso por cápita más alto del país y está ubicada en la segunda en proporción más alta de millonario por cápita. La economía se basa principalmente en el turismo. Naples es una de las ciudades más atractivas para los habitantes del norte de Estados Unidos, canadienses y europeos. En temporadas frías bajan a Naples, perdón. Es una ciudad tranquila, segura, con muchas comodidades, característica que la convierte en el lugar perfecto para retirarse. De hecho, es un lugar donde viven muchas personas retiradas. Bueno, ¿dónde está la oportunidad en Naples? Nosotros vemos la oportunidad en Naples, en segmento de townhouses. Hay oportunidades de propiedades que en el 2008 se habían vendido cerca de los 400.000 y actualmente hay promociones que se pueden conseguir muy por debajo de este valor, con mucho recorrido aún de recuperación del valor. Estamos hablando de precios actuales de 230.000 a 250.000 aproximadamente, obteniendo un 6% de retorno con alquileres de $1.800 a $2.000 mensuales. Bueno, acá rapidito para complementar un poco la información que les compartió Mariano sobre nosotros, les dejo información sobre nuestra experiencia, las rentabilidades anuales alcanzadas y activos administrados. Igual después se le envían las presentaciones y pueden tener acceso a toda esta información. Nuestras oficinas, nuestro equipo, la cantidad de activos que gestionamos. Bueno, muchas gracias, traté de apurarme al final. No, gracias, Janet. Ha sido finalizada mi presentación, espero que la hayan disfrutado y si tienen alguna pregunta, estamos a su disponibilidad. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por tu información. Digo, la verdad es un lugar precioso. Creo que vale la pena conocer este mercado. Digo, ya para terminar este segmento y para ya terminar prácticamente la presentación, presento con ustedes a Carolina González, que trabaja también en el equipo. La idea es que ella nos hizo un compendio de las preguntas para que nos las formule. De todas maneras, estas preguntas que no hayan podido ser mencionadas, si alguna lo hicieron, todos se contestarán y obviamente yo estoy a su disposición para cualquier duda. Adelante, Carolina, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu presentación. Yo estoy desde Buenos Aires, así que buenos días y buenas tardes para todos. Como bien dijo Alejandro, vamos a generar este espacio de preguntas para todas las inquietudes que fuimos recibiendo durante las presentaciones. La primera es para Mariano Capellino, y nos consultan ¿qué considera más riesgoso? ¿Comprar activos que requieran reparación o activos en buen estado asumiendo alto financiamiento? Bueno, muy buena pregunta porque me permite mostrar nuestra visión. Generalmente cuando se adquiere un activo con más gestión, es decir, que haya que hacer las reparaciones, puesta en valor y demás, ese activo al momento de la compra, nosotros obviamente somos más exigentes con respecto al descuento, dado que implica generar un valor agregado y hacer una gestión, y obviamente esa gestión tiene que ser remunerada para el inversor. Entonces, desde el punto de vista de la compra, es menos riesgoso ese tipo de activo, porque lo estoy comprando con un descuento mayor y me permite tener un potencial de rentabilidad más alto. Siendo que nosotros, la gestión es justamente lo que sabemos hacer. De todas maneras, desde el punto de vista tal vez de un inversor pasivo, que no tiene quien se lo gestione o no sabe cómo gestionarlo y demás, le puede resultar mucho más riesgoso comprar un activo que requiera gestión. Y muchas veces se inclinan a comprar activos que ya están totalmente renovados, con un inquilino dentro y tienen una rentabilidad ya, digamos, desde el momento cero de la compra, aunque paguen ese activo mucho más caro y de alguna manera les quede menos recorrido y menos rentabilidad potencial, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, para hacer un resumen, consideramos mucho más atractivo y oportuno y menos riesgoso inclusive comprar un activo con más descuento, aunque haya que gestionarlo porque lo sabemos hacer. Ahora también entendemos a aquel inversor que no tiene
quien se lo gestione y le genera mucha incertidumbre tener que hacer toda esa puesta en valor del activo, lo cual muchas veces siente que es menos riesgoso un activo ya totalmente estabilizado, aunque le represente un retorno menor y a nosotros nos parezca como más riesgoso desde el punto de vista que va a tener menos rentabilidad y menos recorrido por delante. Muchas gracias, Mariano. La siguiente consulta es para Janet y preguntan, ¿cuántos años más estiman que Detroit le tome recuperarse completamente? Bueno, Detroit estimamos que puede ser unos 3, 4 años. Todo va a depender de cuando regrese la financiación a Detroit. Es la clave que se espera para que vuelva a Detroit a recuperarse completamente. Así que podríamos estar hablando estimadamente de unos 3, 4 años. Bárbaro, Janet, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mariano, la siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos tienen en IMSA para agilizar procesos de inversión de clientes mexicanos? ¿A cuántos años serían las inversiones en Detroit y España? Ok. Bueno, generalmente al tener equipo, digamos, de gestión tanto en Estados Unidos como España, eso nos permite ser muy ágiles y atención, obviamente, en el mercado mexicano. Eso nos permite ser muy, muy eficientes a la hora de acompañarlos a los inversores en todo el proceso de estructuración de la inversión inicialmente, hasta definir en qué tipo de compañías es más conveniente para todo lo que sea la protección legal, toda la planificación fiscal para optimizar también toda la parte de impuestos. Y una vez definida la estructura, digamos, ya se avanza con toda la instrumentación y la operación, con lo cual en ese sentido tenemos un acompañamiento muy cercano y eso permite, digamos, en la medida que el inversor esté dispuesto a ir avanzando a un buen ritmo, lograr aprovechar las oportunidades, ¿no? Generalmente las propuestas de inversión que formulamos son en general entre 3 y 5 años, dependiendo del perfil de la inversión y el tipo de activo y el mercado en el cual estemos operando, dado que es muy difícil poder tener una visibilidad más allá de 4 o 5 años, siendo que queremos aprovechar obviamente la parte más pronunciada de la curva, la recuperación de un mercado que generalmente ronda entre 4 y 6, 7 años esa recuperación. Entonces, luego ya la curva se empieza a mesetar y los retornos por apreciación, que para nosotros son súper importantes, ya empiezan a dejar de existir, con lo cual es importante para nosotros anticiparnos a esa etapa de estabilización o de meseta del mercado y poder salir antes, en donde todavía hay mucha demanda y se pueden lograr estar cerca de los valores máximos, ¿no? Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, como les comentamos durante toda la presentación, todas las preguntas, inquietudes que vayamos recibiendo, las vamos a contestar por correo, ¿sí? Por una cuestión de tiempos. Así que le doy el pase a Alejandro para ya dar un cierre final. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Nada más me queda darle las gracias a todos, a las más de 100 personas que estuvieron constantemente conectadas en esta conferencia, de más de 10 países. Quiero que se lleven nada más 2 cosas muy importantes. Esta es una herramienta y es una solución muy sofisticada en mercados desarrollados que son muy estables, que son seguros, con altos retornos, ¿no? Porque, como se mencionó, se pueden aspirar a retornos importantes anuales. Cualquier duda que tengan, sin ningún problema les podemos hacer una presentación personalizada, viendo el tamaño, el perfil de los inversionistas. Y obviamente a los brokers, estoy a sus órdenes para que, por favor, me encantaría escucharlos y resolver también sus preguntas. Mariano, Janet, Carolina, muchísimas gracias por conectarse a esta conferencia. Esperemos que sea muy productiva para la gente que se conectó, valga la redundancia.
Y lo más importante para mí es que sepan que esta se está grabando, se las vamos a mandar con una liga de YouTube para que la puedan ustedes analizar en su tiempo correspondiente y se lo vamos a volver a mandar a toda la gente que tuvimos, que nos atrevimos a invitarla, ¿ok? Entonces, seguimos a sus órdenes y muchas gracias, Mariano, muchas gracias a todos y les deseo el mejor de los días. Gracias a ti, Muchas Alejandro. gracias. Adiós. Muchas gracias luego. nuevamente a todo el equipo de Codeler y de IMSA que hicieron posible este evento y bueno, principalmente a todos los espectadores que se sumaron y esperaron hasta el final por lo que veo. Así que bueno, espero que haya sido muy valioso para todos. Gracias, Caro, Janet, Alejandro nuevamente y bueno, hasta la próxima. Un Muchas abrazo gracias a virtual todos. a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.